Bienvenido a Inversionista Millennial, el show que explora el mundo de las finanzas e inversiones, donde aprenderás desde fondos mutuos a criptomonedas. A través de este medio, queremos ayudar a que tomes mejores decisiones de inversión, manejar tus deudas, tips para hacer crecer tu dinero y aprender cómo funcionan los mercados financieros. Suscríbete y empieza a invertir en tu futuro. Hace un par de semanas se dieron a conocer los famosos Pandora Papers, ¿sí? Un conjunto de documentos que lo que hacía principalmente era mostrar inversiones y compras que se produjeron en distintos paraísos fiscales alrededor del mundo, ¿sí? Esto en el fondo causó cierta polémica porque varios líderes mundiales estuvieron metidos dentro de esta revuelta. Estuvieron metidos dentro de estos documentos que se liberaron por parte de la prensa, ¿sí? Y al final lo que supone esto es lo siguiente: existen paraísos fiscales donde la gente realiza transacciones y mantiene dinero para evitar pagar impuestos en los países normales. En este caso, el más notorio y conocido para nosotros en Chile es el caso del presidente Piñera y la venta de la minera Dominga, y que no pagó impuestos porque fue hecha afuera, y el Servicio de Impuesto Interno supuestamente hizo una investigación y fue sobreseída, el Ministerio Público también, etcétera, ¿sí? En general, lo que sucede con el tema de los paraísos fiscales, existen varios puntos a considerar. En primer lugar, donde hay paraísos fiscales también hay infiernos fiscales, es decir, países donde la gente termina siendo cargada de impuestos, y lo que hace al final es que obliga a que los capitales salgan del país, ¿sí? En general existe un cierto sesgo por parte de la prensa de decir que los paraísos fiscales son malos, pero hay que ver el otro lado de la moneda también. Si hay países donde en el fondo hay gobiernos que son corruptos y existen y los impuestos en el fondo están siendo enajenados por la clase política, es razonable pensar que la existencia de los paraísos fiscales se justifica bajo ciertos casos, ¿sí? No todo es blanco y tampoco no todo es negro. Lo que sucede acá es lo siguiente: principalmente existe una tendencia mundial a querer subir los impuestos, ¿sí? O sea, está de moda decir, oye, subamos los impuestos, aumentémosle los impuestos a la gente más rica. En Estados Unidos se está viendo, y en Latinoamérica, especialmente en Chile, también se está viendo. Gran parte de las propuestas de los candidatos presidenciales incluyen aumentos de impuestos, ¿sí? El gran problema que tiene eso es lo siguiente: primero, necesitas a alguien que de cierta forma sea la cara visible o el malo de la película al que le vas a tú cobrar los impuestos. En Chile es el presidente Piñera, y en Estados Unidos podría decirse que, por ejemplo, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el ex CEO de Amazon, fundador de Amazon. Entonces, por ejemplo, no sería lo mismo y sería un poco más difícil poder decir, oye, voy a ponerle impuestos a los supermillonarios, si en el fondo la cara visible fuese alguien mucho más amigable. Por ejemplo, no es lo mismo decir, oye, le voy a subir los impuestos, por ejemplo, a Elon Musk. Entonces Elon Musk igual uno lo encuentra relativamente cool. O sea, el tipo tiene empresas que hacen naves espaciales, están haciendo naves espaciales, tiene empresas de auto eléctrico, las empresas que tiran y etcétera. Está metido con la moneda del perrito, la Dogecoin. Entonces hay que tener una cara visible que sea mala, ¿sí? Al final, el problema con subir tanto los impuestos y cosas así es que en el fondo no solucionas el problema que tiene la recaudación de impuestos actual. ¿Y cuál es el problema que tiene la recaudación de impuestos actual? Es que existen muchos mecanismos para poder hacer elusión de impuestos, como los paraísos fiscales, ¿sí? Y para eso, en vez de subir los impuestos, tienes que mejorar la recaudación de impuestos de un país, hacer que en el fondo exista esta justicia social de que el rico tienda a pagar un poco más y el pobre tienda a pagar un poco menos de impuestos, para que exista como esta redistribución de ingresos que es necesaria, ¿sí? Entonces se proponen muchas cosas que, en vez de mejorar la elusión de impuestos, hace que los capitales ya estén saliendo a este país. Estamos volviendo al caso de Chile. Por ejemplo, tenemos el caso de el impuesto al patrimonio,
de forma única de 2,5% a la gente que tiene sobre cierto nivel de dinero. Y lo que sucede es que en el fondo, al avisarlo por la prensa, le estás diciendo a la persona que tiene plata: oye, voy a venir un día en el futuro y te voy a quitar el 2,5% de toda tu plata. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? La va a sacar de Chile, de forma que el Estado o el Servicio de Impuestos Internos no pueda llegar a encontrar ese dinero, ¿sí? Y después se vuelve todo un círculo, porque esta persona lo manda a paraísos fiscales, y los paraísos fiscales después aparecen en los Pandora Papers, Panama Papers, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, el día de hoy, dada la forma en la que está hecha la estructura de la estructura tributaria, es fácil primero eludir impuestos, y además existe una institucionalidad que no es fuerte. O sea, el solo hecho de que el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público no tengan claro si se pagaron o no impuestos por la venta dominga, cuando esta fue hace más de 10 años, llama bastante la atención, y en el fondo deja entrever que todos los temas de tributación en Chile tienen harto que avanzar antes de que podamos ver algo más eficiente. Por otro lado, si bien es deseable que en un escenario perfecto que los ricos paguen más impuestos, también es esperable por parte de esta gente que paga más impuestos que el Estado los use de forma eficiente, lo que generalmente no pasa. O sea, si llevamos esto a un mundo empresarial, el Estado es la única empresa que en el fondo hace más las cosas, distribuye más las plata y pide más plata para poder solucionarlo. Entonces, en un mundo privado, en un mundo más empresarial, esa empresa en el fondo no tendría capital suficiente para poder seguir financiándose. Sin embargo, tiene los impuestos que le siguen en el fondo entregando esto, y nos volvemos un Estado que en el fondo tiene incentivos a ser ineficiente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Y con todo este mix, todo este escenario que tenemos actualmente, que entran las criptomonedas, ¿sí? ¿Y cómo entran? Generalmente las criptomonedas tienen billeteras que son privadas, ¿sí? En general, uno puede perfectamente crearse una billetera en un lado del internet, y estas billeteras no tienen identificación. Yo no puedo saber quién está detrás de la billetera. Son solo códigos, ¿sí? Es un código alfanumérico y con claves de 12 palabras que están hechas al azar. Entonces es súper privada, y yo no sé de quién es la billetera de tal persona, de quién es la billetera de esta otra persona, y de quién es la operación de X, Y o Z, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve una forma interesante para poder en el fondo empezar a sacar plata y eventualmente no tributarla. Hay canales, hay criptomonedas para poder hacer eso, ¿sí? Y junto con eso existe también esta nueva tendencia de los NFT. ¿Qué son los NFT? NFT se refiere a los Non-Fungible Tokens, ¿sí? Se refiere a tokens que no son divisibles, solamente tienen un precio intrínseco, ¿sí? Y al mismo tiempo sirven para ser como más que nada coleccionables, ¿sí? En el fondo, si lo llamamos al mundo real, funcionan como arte, piezas de arte, la Mona Lisa, etc. Dado eso, los NFT, si lo pueden ver acá en la portada del capítulo, es este tipo con los lentes, ¿sí? Que al final es una imagen digital, y esta imagen digital están siendo vendida a través de el internet, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de estas imágenes? Primero, que tienen la misma habilidad de las criptomonedas, son privadas, y dado eso han subido de precio de forma brutal, ¿sí? Entonces, la principal ventaja que tiene esto es que yo puedo comprarlas y no necesito, estas van a seguir subiendo en precio eventualmente, y no necesito, por ejemplo, en comparación con el arte normal, dejarlas guardadas en aguas internacionales, por ejemplo. Se dejan de repente en los aeropuertos para que no paguen impuestos bajo ciertas condiciones. Acá solamente yo las tengo en un pendrive, o las puedo guardar en la nube, y puedo guardar plata y esconderla de las garras de los sistemas tributarios para siempre, ¿sí? Entonces es un desafío que tienen los servicios de impuestos internos y los gobiernos a nivel mundial, de poder regular qué va a pasar con esto. ¿Qué creo yo y cuál es mi teoría? Mi teoría es que
el tema de las criptomonedas va a seguir explotando desde el punto de vista de que la gente va a querer mayor libertad para poder usar su dinero, ¿sí? La regulación actualmente es mala, es lenta y no es clara respecto a la forma en la que se van a regular estos activos, especialmente porque la gente que está regulando esto no tiene conocimiento técnico del tema. Entonces, si ya lo vemos con los fondos de pensión, imagínense con algo más complejo como las criptomonedas, ¿sí? Y al final del día lo que yo creo que va a pasar es que el tema de las criptomonedas, dada la privacidad, va a hacer que mucha gente con mucho dinero tienda a esconder plata en eso. ¿Por qué? Porque dado que es privada, no va a salir ni en los Pandora Papers, ni en los Panama Papers, ni en ninguno de estos, ¿sí? Y al final lo que va a pasar es que los gobiernos van a tener que buscar formas de poder comenzar a recaudar impuestos de otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sobregasto que ha llevado que países, por ejemplo, como o la irresponsabilidad fiscal, tiene sus consecuencias, ¿sí? En Chile, en el fondo, todavía hay gente que se hace la loca con que los retiros no han tenido efecto no han tenido efecto en los mercados o en la inflación, pero en el fondo es como tener una persona que está evitando una resaca por beber y tomar y consumir mucha droga, ¿sí? Al final, en el fondo, en algún momento se te va a acabar la credibilidad, se te va a acabar el crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que espero yo? Yo espero y creo que lo que va a pasar es que va a tener que haber una sofisticación importante del servicio de impuesto interno y del gobierno para poder, de cierta forma, intentar regular el mercado del criptomundo. Pero yo creo que por el corto tiempo, dado que la discusión está siendo bastante lenta y poco profesional, van a haber oportunidades para que la gente, de forma privada, empiece a sacar su dinero sin tener que salir en ninguno de los paraísos fiscales. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.